Cartago, una tierra de oportunidades fundada hace más de 2000 años. Motivados por la riqueza, el poder y la ambición, estos pioneros construyeron un imperio que dominó el mundo mediterráneo durante más de 600 años. Todo gracias al desarrollo de algunas de las tecnologías más innovadoras de la antigüedad, tanto en su tierra como en los lugares más lejanos del mundo conocido. El eje central fue un enorme puerto con espacio para cientos de barcos de guerra, la vanguardia de la armada más temible de la antigüedad. Esos barcos iban muy rápido. La gente los veía acercarse y pensaban, Cartago está aquí. Pero en el horizonte se avecinaba una tormenta. Por fin Cartago tenía un enemigo capaz de devolverle cada uno de los golpes, una superpotencia como nunca se había visto antes, Roma. Para los romanos, Cartago era una lanza que apuntaba justo a su corazón. En esta lucha a muerte solo podía haber un ganador. El otro quedaría reducido a polvo. La construcción de un imperio, Cartago. Derramamientos de sangre, masacres, hazañas geniales de ingeniería y actos de coraje suicidas marcarían el enfrentamiento entre las dos mayores superpotencias del mundo antiguo, Roma y Cartago. Sería una lucha a muerte, y el resultado cambiaría el curso de la historia occidental. Bienvenidos a Túnez. Hola, soy Peter Weller. De niño oí el nombre de Cartago y sabía que era una ciudad antigua, pero no la situaba en el mapa. Había oído hablar de Aníbal, de los elefantes que cruzaban los Alpes y de sus guerras con Roma. Supe que las llamaron guerras púnicas por la palabra latina punici, Cartago en latín, pero no tenía ni idea de dónde estaba. Pues bien, estuvo aquí, en el extremo norte de Túnez. Detrás de mí se encuentra la capital moderna de Túnez, una ciudad con unos 2 millones de habitantes situada en el mar Mediterráneo. En el siglo IV a.C., Cartago era un imperio absoluto que dominaba el Mediterráneo con una temible armada. Pero la leyenda original de Cartago empieza en la ciudad de Tiro, al este del Mediterráneo, en la ciudad fenicia de Tiro y con una hermosa mujer llamada Dido, con los celos, la codicia y el ansia de poder que separaría para siempre a una familia real. Dido era la hermosa hija del rey Muto. Su marido fue un ambicioso fenicio que había tenido un final prematuro. Fue asesinado por el hermano de Dido, Pigmalión. Temiendo por su vida, Dido huyó cruzando el Mediterráneo desde su patria de Tiro hasta una tierra de nadie en la punta septentrional de África. Negoció con los nativos para comprar tanta tierra como pudiera abarcar la piel de un buey. Inteligente y astuta, Dido mandó cortar la piel en tiras tan finas como fuera posible y las dispuso de tal modo que delimitaran una gran extensión de tierra fértil. Allí, bajo su mando, se construiría la fantástica Kart Hadash, o Ciudad Nueva. Cuando llegaron a Cartago, evaluaron la bahía, observaron las montañas, se fijaron en la corriente de los ríos y vieron un lugar, Birsa, que sería el sitio perfecto para una fortaleza defendible, y dijeron, es aquí, aquí es donde construiremos nuestra ciudad. La colonia de Dido, Cartago, prosperó rápidamente. Según la leyenda, los relatos sobre su riqueza y la belleza de Dido se extendieron tanto que llegaron a oídos de Jarbas, rey de los moros. Parte de la historia de Dido es este relato sobre el rey de los nativos libios, Jarbas, que desea casarse con ella. Pero Dido se niega, según los escritos, por el amor que siente hacia su marido asesinado, y sube a una pira funeraria construida por ella misma para suicidarse. Y aquí, a partir de sus cenizas, se levantaría uno de los mayores imperios del mundo conocido. Rodeados de fuerzas mayores y de un poco de tierra, los fenicios de Cartago regresaron al mar. Estaban abiertos a nuevas ideas. Eran pioneros, pragmáticos e incansablemente innovadores. Cuando Dido estableció la ciudad nueva,
Mucha gente miraba asombrada y decía, mira, una nueva ciudad, un nuevo comienzo. Y a medida que estas rutas comerciales que había abierto Cartago se ampliaban, rápidamente se convirtió en una ciudad tan internacional como cualquier otra del mundo de entonces. En los 200 años siguientes, Cartago se convirtió en la principal potencia del Mediterráneo y estableció colonias en Córcega, Ibiza y África del Norte. Sobre el 700, puede que el 650 a.C., Cartago es un poder a tener en cuenta. Todo el mundo ha oído hablar de ella, nadie se mete con ella. Es una ciudad muy importante. A través de las redes de comercio expansivas en el siglo VII a.C., los nuevos territorios de Cartago iban generando una enorme fortuna. Llegó a tener una población de 300.000 habitantes, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes del mundo. En cierto modo se parece a Manhattan, un área relativamente pequeña que acoge a una enorme población. Es un importante centro comercial y cultural, no solo para África del Norte, sino también para todo el Mediterráneo occidental. Antes de los cartagineses se habían emprendido grandes hazañas de ingeniería en nombre de los dioses, pero la atención de Cartago era más cercana. Como sucedería con América 2500 años más tarde, la riqueza de Cartago atrajo a innumerables personas que buscaban hacer fortuna. Pronto los arquitectos e ingenieros de la ciudad tuvieron que encontrar un modo de alojarlos a todos, un reto que derivaría en el boom de construcción urbanística más extraordinario de la antigüedad. Había algo muy importante para el espíritu de los cartagineses, para su mentalidad, algo relacionado con permanecer dentro de los muros de Cartago. Por lo que la presión para diseñar edificios que pudieran acomodar a toda la gente que quería vivir en la ciudad era muy fuerte. Los cartagineses serían los primeros a gran escala en convertir el cielo de la ciudad en una propiedad privada, mediante la construcción de apartamentos. Tenían una altura de 6 plantas y estaban densamente poblados. ¿Por qué? Porque la gente quería venir a Cartago, un lugar próspero donde pasaban muchas cosas. Si uno quería tener éxito en la vida, debía venir a Cartago. Para construir una ciudad consistente, primero necesitarían materiales con los que hacerlo. La respuesta se encontraba en el Jauría, en la bahía de Túnez. Allí, en esas remotas canteras, había un suministro aparentemente inagotable de piedra caliza que se podía conseguir rápidamente y con la que era fácil trabajar. La piedra caliza es la elección perfecta para la construcción y geológicamente había sedimentos de caliza en esa zona, en esa cuenca al alcance de la mano. Los arqueólogos especulan que, igual que habían hecho antes los egipcios, los cartagineses cortaban cada bloque de piedra usando los métodos más sencillos, agua y madera. Después de cincelar un canal lineal de puntos en la cara de una roca, cogían una cuña de madera y la clavaban si era lo suficientemente profundo, y después humedecían la madera, y lo que sucedía es que la madera se expandía por el agua y después de forma natural resquebrajaba la piedra. La presión cada vez mayor de la madera dilatada hacía que la piedra se agrietara en líneas casi perfectas. A partir de ahí, los trabajadores separaban cada bloque usando palancas y otras herramientas. Cuando los inmensos bloques de piedra se extraían y se transportaban a la ciudad, los cartagineses usaban una construcción a base de columnas y paneles para transformar rápidamente Cartago en una capital dinámica. Está clarísimo que al usar principalmente piedra no tenían en mente recoger e irse a cualquier otro lugar. Era una proyección a largo plazo. Para que cualquier metrópolis sobreviva, se necesita un abastecimiento constante de agua corriente. Cartago no era una excepción, por lo que los ingenieros de la antigua ciudad recurrieron a cisternas como esta. Cada cisterna estaba hecha de una doble capa de cáscara de huevo y arcilla, lo que hacía que la cisterna fuera totalmente hermética. Cada hogar tenía acceso a una cisterna a través de una serie de conductos y canales. Los cartagineses tenían baños totalmente equipados con bañeras y lavabo e incluso duchas años antes que la antigua Roma. Hay constancia, mucho antes de la fundación de Cartago, de la existencia de tuberías domésticas. Pero es en Cartago, en el 600 a.C. más o menos,
y más concretamente en la ciudad cartaginesa de Kerkoen, en el 450 a.C., donde encontramos la primera evidencia de un sistema unificado de utilización de agua y alcantarillado. Cualquiera puede instalar un baño, pero la pregunta es, ¿qué se hace con las aguas residuales? En Kerkoen se ve claramente un único sistema unificado que lleva agua a las estancias que la necesitan, la cocina y el baño, pero que después saca las aguas residuales a un sistema de alcantarillado común. Es cierto que era algo evolutivo, pero a la vez es típicamente cartaginés porque era revolucionario. En el siglo VI a.C., Cartago seguía creciendo y convirtiéndose en una verdadera ciudad-estado rebosante de magníficos templos, fastuosos palacios y edificios elevados. Pero mientras la llama de los cartagineses ardía cada vez con más fuerza, la de sus primos fenicios se iba apagando. La gran ciudad fenicia de Tiro cayó en manos de los babilonios en el 574 a.C. Ahora Cartago estaba sola. En breve, los cartagineses navegarían más allá de las costas polvorientas de África del Norte y continuarían con la expansión de su imperio conquistando los océanos. En el 520 a.C., 3.000 remos propulsaban 60 barcos a través de los pilares de Hércules, lo que hoy se conoce como el Estrecho de Gibraltar. Hanón el Navegante, el gran almirante de Cartago, viajó hasta los límites del mundo conocido y se preparó para lanzar una estrategia que podría terminar con el dominio total del Mediterráneo. Para mí, todos los grandes exploradores, Cristóbal Colón, Vasco de Gama, que zarparon hacia lo desconocido, guardan un claro paralelismo con el primero y el mejor de todos. Hanón se hizo a la mar para ampliar los límites de la red cartaginesa de colonias e intercambios. No solo estableció relaciones comerciales, sino también ciudades enteras de nuevos colonos para conservar el control de la tierra y el acceso a sus recursos. La habilidad técnica de Cartago en el mar le reportó poder y riqueza. En el siglo VI a.C., las islas de Córcega, Cerdeña y las Baleares estaban bajo su control. El centro de su poder fluía desde una maravilla de la ingeniería, el puerto de Cartago. Esta es, sin duda, la cumbre de la ingeniería de Cartago. Aunque los datos son inciertos, los arqueólogos creen que podría haberse construido ya en tiempos de Hanón. Pero en la cima de su poder, en el siglo II a.C., el puerto de Cartago se transformó, siendo tecnológicamente superior a cualquier otra instalación marítima del mundo, y la verdadera alma de Cartago. Formaba parte de Cartago, era el corazón de Cartago, los pulmones de Cartago, lo era todo para Cartago, tanto naval como comercialmente. El puerto tenía una entrada común desde el mar que medía 21 metros de ancho y que podía cerrarse con cadenas de hierro. En su interior había dos puertos separados, el primero para los navíos mercantes. El puerto mercante o comercial estaba organizado con embarcaderos convencionales para que la carga y descarga de mercancías fuera lo más fácil posible. Es muy fácil imaginar a Cartago, por ejemplo, en el 400 a.C., donde se vería cómo todas las mercancías que había en el entonces mundo conocido se compraban, transportaban y vendían en la ciudad. El segundo, un puerto circular, estaba diseñado para el uso militar. Una serie de 30 muelles dispuestos simétricamente. Otros 140 atracaderos salían en forma radial del perímetro del puerto circular, lo que permitía que todo el puerto tuviera una cabida para 220 barcos. Actualmente se ha excavado un único dique seco, un recuerdo de la fuerza que una vez tuvo el puerto. Esto es todo lo que queda del Cozón o puerto militar de Cartago. Un cozón es un puerto interior excavado en la tierra en lugar de en la costa. Con todas estas maravillosas villas, es un poco difícil imaginar que este puerto fuera el centro de la riqueza y el poder de la antigua Cartago. Pero el centro neurálgico de este foco marítimo es esa isla circular de allí donde había 40 o 50 plazas para barcos en dique seco.
En lo alto había una gran torre desde donde las trompetas tocaban, los heraldos ordenaban y los almirantes supervisaban, por ejemplo, la vigilancia de los barcos que venían del mar, fueran amigos o enemigos. A su vez, esos barcos no podían ver muy bien lo que estaba pasando en el puerto. Nadie podía compararse con esta fuerza, este poder, por no hablar de su habilidad para la navegación y el mar. Así que cuando se retiraban las barreras del canal y se disponían a zarpar, como los aviones en la Segunda Guerra Mundial, estos barcos iban muy rápido por el canal al Mediterráneo. La gente los veía acercarse y pensaban, Cartago está aquí. Durante 2 siglos, Cartago dominó el Mediterráneo. Pero había un rival al otro lado del mar, al norte, que se estaba convirtiendo con paso firme en una máquina militar con una fuerza sin igual. Roma. Estas 2 superpotencias pronto se disputarían la joya del Mediterráneo: Sicilia. Cartago se creó para comerciar, y Sicilia era fundamental para este comercio. ¿Por qué? Porque está en pleno centro de la ruta de navegación más importante del mundo. Quien controle Sicilia controlará estas rutas cruciales de comercio. Los romanos vieron las grandes riquezas que Cartago podía tener y empezaron a abrirse paso hacia ellas. Los cartagineses reaccionaron y dijeron, espera, nosotros llegamos primero. Por favor, sacad vuestros carros de mis tierras. Ahora Roma y Cartago tenían colonias en Sicilia. Esta tensión desencadenaría una serie de guerras que conmocionarían al mundo antiguo. Para los romanos, Cartago era una lanza que apuntaba justo al corazón de Roma y a su floreciente imperio de comercio. Así que, por supuesto, pensaron que debían eliminarla. Se conocerían como guerras púnicas, llamadas así por la palabra romana para referirse a los fenicios. El resultado cambiaría el curso de la historia del mundo, y Cartago estaría dirigida por uno de los mayores genios militares de todos los tiempos. A partir del siglo III, la República de Roma es convocada en el sur de Italia por una ciudad griega en busca de ayuda para luchar contra los piratas. Pero poco después, 2 ciudades sicilianas entran en juego. Una de ellas, Messina, primero pidió ayuda a Cartago, pero luego pensó, no, vamos a pedírsela a Roma porque está más cerca y lograremos un acuerdo más ventajoso. Siracusa lucha contra Messina y Roma. En una batalla, abandona y se rinde y se entregan a Roma. Y esta, en cuestión de décadas, consigue todo el sur de Italia y el este de Sicilia. Esto provoca la ira de Cartago y así empieza la Primera Guerra Púnica. El resultado de esta guerra no solo decidirá quién se queda con Sicilia, sino quién va a gobernar todo el Mediterráneo meridional. En el 264 a.C., Roma y Cartago empiezan la Primera Guerra Púnica. Al cabo de 17 años, los 2 bandos seguían estancados en una sangrienta contienda. Las tablas parecen romperse cuando un temible y carismático comandante del ejército llamado Amílcar Barca toma el control de las milicias cartaginesas. Amílcar fue el primer gran general del imperio cartaginés. Era un hombre con carisma. Era el que sabía cómo hacer el trabajo, el que sabía cómo sacar las castañas del fuego. Entre el 247 y el 242 a.C., este exaltado estratega militar, Amílcar Barca, entra en Sicilia. Es dinámico, poderoso y totalmente implacable. Pero lo que le daba a Amílcar su verdadera confianza era que estaba respaldado por una nueva y elegante forma de barco de guerra llamado quinquerreme. Quin significa 5 hileras de remeros. El quinquerreme en realidad no lo desarrollaron los cartagineses sino los griegos, pero los cartagineses consiguieron que este ariete marítimo fuera enorme.
En esa época de las guerras púnicas, conseguían grandes hazañas en la construcción naval y civil. Al parecer, el Quinquerreme tenía 5 hileras de remos. Su funcionamiento no está del todo claro. Se cree que había 3 niveles con 5 hombres, 2 en los 2 niveles superiores, cada uno con un remo, y un hombre en la parte inferior. En cualquier caso, era una versión más grande y amplia del trirreme. Aunque más grande, las tácticas eran exactamente las mismas. El objetivo principal era embestir contra los barcos enemigos. Estaban diseñados para eso. Equipados con arietes bañados en bronce, su diseño los hacía muy veloces y manejables. Eran barcos rapidísimos. Intentar golpear un buque de guerra cartaginés era como intentar golpear a Mohamed Ali en sus días de gloria. Un quinquerreme solía tener 36 metros de largo y de 3 a 5 metros de ancho, en los que cabían 420 marineros. Con la carga y la tripulación, un quinquerreme llegaba a pesar más de 100 toneladas. En mar abierto, estas superembarcaciones eran máquinas de matar. Estas cosas se te acercaban a velocidades impensables y golpeaban el casco de tu barco hasta hacerlo temblar. Tu barco se tambalea y empiezas a hundirte. En cambio, el trirreme seguramente se emplearía para enzarzarse en una pelea en alta mar con el barco enemigo. Los cartagineses no se andaban con chiquitas. Te golpeaban una vez, te ibas a pique y se iban a por el siguiente. Era mortal. La genialidad de los cartagineses estribaba en la producción en masa de estos barcos. Tomaban piezas prefabricadas y las ensamblaban en una cadena de montaje. Así que los enemigos sabían que en cuanto hundieran un quinquerreme, aparecería otro por el horizonte. Esto supuso una clara desventaja para la flota romana, hasta que se hicieron con un quinquerreme a la deriva y lograron deconstruirlo. Así se hicieron una idea de cómo estaba ensamblado y probaron a armarlo ellos mismos. Capturaron un quinquerreme cartaginés encallado e hicieron decenas de copias. Estas copias ni siquiera eran tan buenas como los originales. Estaban hechas de madera joven y al poco tiempo se desmontaban. Pero ese poco tiempo fue el que necesitaron los romanos para inclinar la balanza a su favor. Las flotas romana y cartaginesa arreglarían sus cuentas con estas armas de destrucción masiva de la antigüedad para ver quién reinaba sobre los mares. El 10 de marzo del 241 a.C., ambas flotas se encontraron en las Islas Égadas, en la costa oeste de Sicilia, para librar una de las más formidables batallas navales de todos los tiempos. En las hostilidades de la Primera Guerra Púnica, la batalla de las Égadas que tuvo lugar junto a la costa de Sicilia marcó un antes y un después. A pesar de la gran sofisticación de ambas flotas, Cartago tenía una ventaja numérica. Pero sus estilizadas máquinas de matar estaban atiborradas de grano y suministros para el ejército de Amílcar, acampado cerca de Sicilia. Muchos barcos acabaron hundidos, capturados o perdidos. Nadie se lo esperaba. Los cartagineses intentaron contraatacar, pero el peso extra se lo impedía, y eso fue lo que les dio la victoria a los romanos. Fue un desastre estratégico. Los romanos terminaron tomando a casi 30.000 cartagineses como prisioneros. Al no poder abastecer a sus tropas, Amílcar se vio obligado a rendirse y retrasar posiciones hasta Cartago. Era innegable que el dominio del Mediterráneo estaba cada vez más del lado de Roma. Con su victoria, Roma no solo se hizo con Sicilia, sino también con los territorios de Cartago en Córcega, Cerdeña y en las islas situadas entre Sicilia y África. Con la esperanza de anular a los cartagineses, Roma les obligó a pagar un elevado tributo. Pero Cartago no estaba dispuesta a rendirse todavía. Se volcó hacia el oeste, hacia España, en busca de nuevas riquezas. Los cartagineses enviaron a Amílcar Barca a España en el año 237 con el objetivo de conquistar todo el territorio posible. Tras 9 años de contiendas, Amílcar logró doblegar a las tribus nativas, conquistando para el imperio cartaginés todas las tierras al sur del Ebro. Pero aquella conquista le costaría muy caro. En el 228 a.C., Amílcar fue asesinado en un enfrentamiento con una tribu rebelde.
La muerte de Amílcar en España fue un duro golpe para Cartago, pero no fue ni mucho menos su fin. Más bien al contrario, abrió el camino para una nueva iniciativa. Según cuenta la leyenda, el hijo de Amílcar, de 9 años, le rogó a su padre acompañarle en su cruzada en tierras españolas. Amílcar cedió con una condición: que su hijo jurara odio eterno a Roma y se comprometiera a derrotar a su república. De este modo, su hijo, Aníbal, se convirtió en el instrumento de su venganza. Este fue el primer paso de un camino que haría de Aníbal el enemigo más devastador al que jamás enfrentaría Roma. En el 211 a.C., un fantasma acechaba a las puertas de Roma. Al otro lado de sus muros, con un ejército apostado para atacar, se encontraba el hombre que más odiaban y temían los romanos: Aníbal, el legendario general cartaginés. Inteligente, brutal, avezado. La peor pesadilla de Roma. Aníbal penetraba las defensas de Roma con una facilidad insultante, gracias sin duda a su genio estratégico y a su habilidad para utilizar uno de los armamentos militares más asombrosos del mundo. No me cabe duda de que Aníbal no fue tan solo uno de los mejores generales de la historia. Está demostrado que fue el mejor general de la historia. El genio de Aníbal nacía de un afán casi religioso por la destrucción de Roma, heredado de su propio padre. En el año 221 a.C., con 26 años, le dieron por fin los medios para dar salida a ese odio. Asumió el mando del ejército cartaginés. Aníbal era sin lugar a dudas el hijo de Amílcar. Fue un político muy hábil, un brillante estratega y un militar de los pies a la cabeza. Pero su genialidad se basaba en saber cómo utilizar todos los adelantos técnicos que Cartago tenía a su disposición. Como comandante demostró su inquebrantable coraje al emprender una de las campañas de agresión más extraordinarias de toda la historia de la humanidad. Roma se había hecho dueña y señora del Mediterráneo, lo que significaba que Aníbal no podría llegar hasta su enemigo por mar. Decidido a cumplir la promesa hecha a su padre, Aníbal se propuso lo imposible: avanzar por tierra cruzando los Alpes hasta llegar al corazón del Imperio Romano. Aníbal sabía que le superaban en número, sabía que sus efectivos eran menos numerosos que los romanos, pero se le ocurrió una estrategia que, según creía, le daría la victoria. Lo que haría sería llevar a su ejército a Italia y atacar a los romanos en su propio territorio. En el año 218 a.C., Aníbal partió al frente de un ejército de 90.000 hombres, 12.000 caballos y 37 elefantes adquiridos a sus vecinos africanos del sur. Los elefantes se llevaban usando en la guerra desde hacía siglos. Podían darle la vuelta a una batalla, ya que la caballería del enemigo no podía con ellos. Por eso Aníbal creía que valía la pena llevárselos hasta Italia. En octubre, con casi 1.000 kilómetros recorridos, se enfrentaron a su primer obstáculo, el embravecido Ródano, en tierras galas. Incluso cuando el nivel del agua está más bajo, el cauce del Ródano sigue teniendo de 100 a 150 metros de ancho, llegando a veces a los 200. Todo un reto para los estrategas de Aníbal. En la otra orilla, los galos se agolpaban a la espera de la batalla. Pero primero había que salvar el obstáculo del agua, un peligro potencialmente mortal. Los ingenieros de Aníbal tendrían que doblegar a la naturaleza. No solo era un tremendo desafío logístico, sino que en la otra orilla del río les esperaba una legión de tribus insurgentes. La solución se convertiría en uno de los logros de ingeniería más espectaculares de Cartago. Una serie de balsas de un tamaño tal que podían transportar los animales y los suministros hasta la otra orilla en un tiempo récord. Las balsas tenían más de 60 metros de largo y más de 15 de ancho. Eso significa que con un solo tronco no era suficiente. Había que colocar muchísimos troncos juntos y amarrarlos. Y para eso hay que saber algo más de nudos que un Boy Scout.
Con gran diligencia, los soldados de Aníbal recogieron cantidades ingentes de coníferas de los bosques circundantes y ensamblaron los troncos con sogas. Uno de los factores que tuvieron que tener en cuenta fue la mentalidad de los elefantes. Una vez que los troncos estaban amarrados, las barcazas se apilaron con una capa de ramas y otra de tierra para que los elefantes creyeran que estaban pisando terreno firme. Cuando todo estuvo listo, Aníbal dio la orden de soltar las barcazas. Las tribus galas, atónitas ante su osadía, contemplaron cómo el general cartaginés llevaba sus tropas, su caballería y sus elefantes en masa a través del inestable Ródano. Cuando llegó a la otra orilla, el pánico cundió entre los galos, que salieron huyendo sin presentar resistencia alguna. Toda esta operación llevó poco más de 9 días. En mi opinión, cruzar el Ródano en un espacio tan corto de tiempo y con unos medios tan rudimentarios es uno de los grandes logros de la historia militar. La gente se suele olvidar de los pequeños milagros de la ingeniería que hacen posible ciertos capítulos de la historia. Aníbal y su ejército siguieron adelante y se abrieron camino hasta las faldas de los Alpes. Pronto la inminencia del invierno se unió al hambre y a la fatiga de las tropas. Al ascender, se enfrentaron a otro obstáculo que parecía insalvable. Los peñascos eran gigantescos. Los consejeros de Aníbal ingeniaron un plan que permitiría a los soldados no remontar los peñascos, sino atravesarlos. La estrategia de cruzar los Alpes sorprendió a los italianos. Nadie se esperaba que un ejército con elefantes se pudiera abrir paso. Y aunque los Alpes podrían haber parecido inaccesibles en algunos tramos, la idea de perforar las propias montañas y abrir un camino para los paquidermos era genial. ¿Cómo logró Aníbal llevar a sus hombres, por no mencionar a sus elefantes, por encima, por los lados y a través de aquellos peñascos? Según el historiador romano Tito Livio, Aníbal y sus consejeros dieron con un plan muy ingenioso para mover de sitio las montañas. Primero abrieron unas enormes grietas en las rocas y cortaron madera de los bosques de los alrededores. Luego envolvieron las rocas con la madera y, en cuanto hubo suficiente viento, la prendieron fuego. Cuando las rocas se calentaron, vertieron vinagre hirviendo en las grietas para que se ablandaran o se hicieran añicos y sus hombres pudieran destrozarlas con sus utensilios de hierro. ¿Pero qué estaba haciendo Aníbal con todo ese vinagre en las cumbres de los Alpes? Si es cierto, y había que pensar que sí, pues al final sí que atravesó las montañas, eso demuestra aún más si cabe la genialidad de este brillante general. Una cosa es segura: después de hundirse hasta las rodillas en la nieve de los Alpes, la visión de las llanuras del norte de Italia debió de ser toda una alegría. El 12 de agosto del año 216 a.C., cerca de Canás, en el sur de Italia, Aníbal se enfrentó con las milicias romanas bajo el mando de Cayo Terencio Varrón, en una contienda decisiva que sellaría el destino de los dos imperios. Al alba, Aníbal reunió a un contingente de 50.000 hombres reforzado con la ayuda de mercenarios contratados que se las vería con los 90.000 soldados de Varrón. Este decidió intentar machacar a su oponente enviando un ataque en masa al centro del escuadrón de Aníbal. Una decisión que resultaría fatal para los romanos. Anticipándose a la estrategia de Varrón, Aníbal ordenó a su caballería flanquear a los romanos hasta situarse a su espalda. Aníbal conocía al dedillo la psicología de sus oponentes y era capaz de engañarlos para que le atacaran frontalmente, de modo que sus tropas pudieran rodearles. Totalmente rodeados, los soldados romanos fueron masacrados. Solo 3.500 de ellos lograron escapar, 10.000 fueron hechos prisioneros y 70.000 murieron en el campo de batalla. La batalla de Canás fue la mayor derrota jamás infligida al ejército romano en toda su historia. Hasta la Primera Guerra Mundial no se produciría una matanza de esas proporciones. Canás fue una obra maestra de la estrategia militar. Pero Aníbal no fue capaz de aprovechar su sucesión de victorias. Combatió a Roma durante otros 13 años, asedio tras asedio, pero tanto la capital como las ciudades colindantes permanecían impertérritas.
podía derrotarlos en el campo de batalla, pero carecía de las armas adecuadas para hacerse con la ciudad de Roma. En el año 204 a.C., Roma pasó a la ofensiva y envió a sus tropas a atacar la ciudad de Cartago. Aníbal por fin regresó a casa para organizar su defensa. En el 204 a.C., Escipión el Africano, que ya había vencido a los cartagineses en España, convenció a Roma para que le dejara eludir a Aníbal y atacar Cartago directamente. Aníbal tuvo que volver a su ciudad para defenderla, y fue allí donde estos dos pesos pesados se vieron las caras. A decir verdad, no tenemos ni idea de las palabras que cruzaría. En cualquier caso, en el 202 se volvieron a encontrar en la batalla de Zama, en la que Aníbal fue derrotado. Se vio obligado a doblegarse ante un enemigo a cuya destrucción había dedicado toda su vida. Finalmente no cumpliría los deseos de su padre. Fue expulsado de Cartago y años después, cerca de la actual Turquía, se suicidó. La derrota de Cartago al término de la Segunda Guerra Púnica obligó al imperio a claudicar de nuevo ante los deseos romanos. Se les obligó a rendirse en el año 202 a.C. Los romanos volvieron a imponerles a los cartagineses unas condiciones muy duras. Debían pagar la indemnización de guerra, es decir, un tributo a los romanos. Además, perdieron sus territorios en el extranjero, es decir, que ahora sus posesiones se limitaban a la región de Cartago. Otra condición importante de la capitulación decía que Cartago no podía entablar una guerra ni siquiera para defenderse sin la aprobación de Roma. Con Cartago despojada de su poderío militar, el ejército romano tenía el campo despejado para lanzarse a su ahora imparable conquista del mundo antiguo. Y su primer gran objetivo sería la maltrecha ciudad de Cartago. Solo tendrían que abrirse paso por las fortificaciones más robustas de la antigüedad. Año 150 a.C. Marco Porcio Catón, orador romano y bisabuelo del famoso enemigo de Julio César, se pasea por los salones del Senado romano totalmente ajeno a lo que ocurre a su alrededor. En su cabeza solo hay un pensamiento: Cartago. Catón era muy consciente de la posición estratégica de Cartago. Sabía que mientras siguiera siendo un bastión independiente, con presencia militar, su vecindad con Sicilia e Italia ponía en peligro a la flota romana. Catón quería borrarla del mapa. Numidia, la vecina y otrora aliada de Cartago, empezó a invadir los territorios cartagineses del sur. Cartago se sentía obligada legítimamente a defenderse, pero había un problema. Desde la Segunda Guerra Púnica, Cartago había prometido a Roma no levantar las armas contra ningún otro enemigo sin el consentimiento de Roma. Así pues, Roma envió una comisión para arbitrar el contencioso entre Numidia y Cartago. Uno de los delegados de la comisión era Catón. Cuando Catón vio la prosperidad que Cartago había alcanzado desde la Segunda Guerra Púnica, regresó a Roma y clamó al Senado que esa prosperidad solo podía significar una cosa: que Cartago iba a presentarse a las puertas de Roma de un momento a otro. Ya hablara de calzadas, política o tributos, siempre terminaba su discurso con la frase «Ceterum censeo Carthaginem delendam», que significa, por otra parte, opino que Cartago debe ser destruida. Cartago, temiendo su inminente aniquilación y sin ayuda de Roma, tomó las armas. Por su parte, Roma envió una delegación militar y ordenó a los cartagineses evacuar su ciudad. Cuando estos se negaron, dio comienzo la Tercera Guerra Púnica. Ahora era Roma la que tenía un problema, porque de todas las fortificaciones del mundo antiguo, los muros de Cartago eran los más inexpugnables. El tiempo ha destruido la fortaleza hasta sus cimientos. Pero en el año 149 a.C., estas murallas eran la última esperanza de la ciudad. Se trataba de un sistema de amurallado en 3 fases, hecho de piedra maciza. Un circuito que cubría una enorme extensión y que se creía infranqueable. Una maravilla de la ingeniería en la que los cartagineses depositaron su confianza. Los muros tenían un perímetro de 37 kilómetros y estaban compuestos de 3 niveles defensivos. Primero, una zanja cavada junto a un muro no muy alto relleno de arena en el que se apostaría una primera línea de soldados que podrían retirarse rápidamente ante un ataque masivo. El segundo muro estaba construido en piedra y dominaba las defensas exteriores.
Tras este segundo muro se erigió una tercera muralla aún más impenetrable de más de 13 metros de altura y 9 de ancho. Cada 180 metros se levantaban 15 torres en las que montaban guardia los centinelas. Dentro de estas murallas hacían su vida parte de las tropas cartaginesas, unos 20.000 hombres y 300 elefantes, siempre alerta ante cualquier ataque. El sistema de amurallado que rodeaba Cartago la convertía en la ciudad más fortificada de todo el Mediterráneo, si no del mundo entero. Contra los romanos, estas defensas tendrían que poner a prueba su fama. De ello se encargaría el legendario general cartaginés Asdrúbal. El jefe militar que lideró a los cartagineses en la Tercera Guerra Púnica fue Asdrúbal. Él se encargó de responder a los ataques de los númidas y estuvo al frente de la principal resistencia contra los romanos. Cuando las legiones romanas se acercaban a la ciudad, los cartagineses se apresuraron a organizar una fuerza defensiva. Las mujeres se dejaron cortar el pelo para hilar sogas con las que disparar las catapultas. Abrieron las puertas de las prisiones y hasta los ancianos se presentaron voluntarios. Aquellas gentes que habían sido herreros durante 20 años volvieron a intentarlo y se rearmaron en un arrebato de determinación. Una determinación que no se volvería a ver hasta el asedio de los alemanes a Stalingrado. Tras 2 meses de frenético trabajo, reunieron 6.000 escudos, 18.000 espadas, 30.000 lanzas, 120 barcos y 60.000 proyectiles para las catapultas. A pesar de todo ese arsenal, la fuerza de las milicias romanas era aplastante y la ciudad se enfrentaba sola a su propia destrucción. No quedó ni un lugar fuera del control de Roma o de sus aliados. Ninguna de las colonias pudo hacerle frente al imperio. Cartago estaba sola. La ciudad se apostó tras sus inmensas fortificaciones, esperando que, contra todo pronóstico, sus muros repelieran la inminente invasión romana. Cartago resistió el asedio romano durante 3 años. Incluso al final, cuando los romanos penetraron en las murallas, tardaron 7 días en abrirse paso, destrozándolo todo hasta el centro de la ciudadela. El asedio romano dejó a la ciudad sin vida desde el exterior. Al final, aunque no lograron abrir una brecha en el inmenso muro de tierra, se las ingeniaron para escalarlo por el mar. Dentro de la ciudad, las refriegas se fueron repitiendo calle tras calle. Aún quedaron algunos guerrilleros cartagineses, pero eran tan violentos que el comandante romano Escipión Emiliano ordenó que se prendiera fuego y se arrasara la ciudad entera. Miles de cartagineses perdieron sus vidas en aquel incendio. Fue un incendio devastador. Debió de ser un infierno para los que vivían allí, tener que huir de sus casas. Durante el asedio y la captura, Cartago había quedado diezmada. La población de la ciudad pasó de 500.000 a 50.000 personas. Los supervivientes se vendieron como esclavos y jamás regresaron a su hogar. En tan solo 17 días, Cartago quedó totalmente destruida por las llamas. Aquel mismo año, el 146 a.C., Roma arrasó Corintios, se adueñó de Grecia y de la noche a la mañana el Mediterráneo se convirtió en su coto privado. Cartago se volvería a levantar, aunque sería Roma quien la reconstruiría, como este fantástico anfiteatro de Elgem. En el siglo III de nuestra era, Cartago florecería de nuevo como puerto comercial. A pesar de la innegable presencia romana, los espíritus de las voces de Dido, Hanón el navegante, Asdrúbal, Amílcar y Aníbal seguirían resonando por aquellos muros romanos como un reclamo al recuerdo de las asombrosas hazañas de su civilización. Y si uno escucha con atención, aún puede oír esas voces susurrando entre las ruinas de Cartago. Desde Elgem, Peter Weller.